Yeah. Muy buenas a todos nuevamente a este canal. Mi nombre es Eliseo, esto es Pentecostalismo Máximo y estamos muy felices por hablar de un tema muy interesante y algo que pocos, pero literalmente pocos saben, y es sobre los pentecostales en África y que los pentecostales en África ayudan más que las mismísimas ONGs. Cualquiera diría, esto es falso, esto es una locura. No, gente, esto está cimentado en datos, en fuentes, en personas especializadas en la materia del pentecostalismo en África y mismo de la realidad socioeconómica del continente africano. Veamos, en primer lugar, que el pentecostalismo es una característica literalmente ya africana en el continente. Según el Pew Research Center, que está derivado de las cifras recientes de la World Christian Database, los pentecostales representan ahora el 12% o alrededor de 107 millones de la población africana de casi 890 millones de personas. Esto incluye a individuos que pertenecen a denominaciones pentecostales clásicas, obviamente, las Asambleas de Dios o la Misión de Fe Apostólica que se fundaron a principios del siglo XX, así como aquellos que pertenecen a denominaciones pentecostales o iglesias que se han formado más recientes como la Iglesia Bíblica de la vida más profunda en Nigeria. Y ahí tienen la fuente mismo también si quieren corroborarlo. Ahora quizás se estén preguntando cuándo surge el pentecostalismo en África y cuál es su impacto en la fe cristiana del continente. Hagamos un poquito de historia, ya que según el académico en el pentecostalismo mundial, Alan Anderson, los pentecostales clásicos llevan trabajando en África desde 1907. ¿Sí? Cuando llegaron los primeros misioneros de la calle Azusa a Liberia y Angola. Es decir, que el pentecostalismo clásico de por sí tiene su origen en los misioneros que salieron de calle Azusa en 1906. Continúa Anderson, porque la pentecostalización del cristianismo africano podría calificarse como la reforma africana del siglo XX que ha alterado sustancialmente el carácter del cristianismo africano, incluido el de las iglesias o misiones más antiguas. Las iglesias del espíritu son la expresión africana del pentecostalismo por sus características, su teología y su historia. Las iglesias del espíritu tienen mucho en común con los pentecostales clásicos y su historia está inextricablemente ligada a la suya. Por pentecostales clásicos, se entiende a aquella ortodoxia que se ha formado a pesar de los cismas que pudo haber habido entre el movimiento de los pentecostales de santidad y al mismo tiempo de los que creen y no creen en la evidencia inicial, exceptuando el pentecostalismo unicitario, que eso es considerado para los pentecostales clásicos como una herejía. Eh, y no entra parte de la ortodoxia, pero en los primeros 25 o 30 años ya se ha formado una ortodoxia de lo que es un pentecostal clásico. Después tenemos derivaciones que lamentablemente hasta los mismos pentecostales luchamos contra eso, que lamentablemente han llegado a nosotros, que es el neopentecostalismo. Pero después, por otro lado, en África tenemos las llamadas iglesias del espíritu, que comparten mucho con el pentecostalismo clásico en cuanto a liturgia, en cuanto a la forma mismo de entender la teología que permea el pentecostalismo. Pueden haber ciertas diferencias, como por ejemplo el tema hasta de la evidencia inicial, pero hay unas esencias que son características y es cierto encuentro empoderador con el Dios vivo en cada culto, en cada reunión, viviendo en un mundo encantado por la presencia de Dios. Ahora bien, al tema que nos compete, el pentecostalismo y la justicia social. La gran mayoría de los pentecostales de todo el mundo están muy preocupados por el trabajo social y el alivio de la pobreza. Y esto es que investigaciones recientes muestran que el pentecostalismo es el mayor movimiento de justicia social que jamás haya existido. No es superado por nadie. Como movimiento popular, el pentecostalismo no necesita de cierta jerarquía, tampoco necesita de que haya un orden eclesiástico para ellos poder hacer justicia social. Ellos lo hacen porque imitan a la iglesia que es formada en Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Según Robert P. Mencius, teólogo pentecostal
de las Asambleas de Dios, un pentecostal en sí es alguien que cree que aquello que vivió la iglesia en Hechos de los Apóstoles es vigente para la iglesia actual, es un modelo a seguir, a experimentar. Y en cuanto al tema de la justicia social, veamos a dos grandes teólogos, dos grandes académicos. Estas son personas de gran peso, ambos pentecostales. No son personas simplemente que salieron de un seminario, son personas que son especialistas en el Nuevo Testamento, especialistas en el pentecostalismo. Yo estoy hablando obviamente de Armstrong y Craig Keener. Y Armstrong va a decir, tal vez los acontecimientos recientes en nuestra escena política nacional norteamericana nos han enfrentado con el hecho de que no tenemos una sociedad daltónica, como nuestro pietismo evangélico, históricamente y predominantemente blanco, ha asumido y prefiere autodescribirse y declarar el nacionalismo y la plataforma anti-inmigración de la administración actual, apoyada y popular entre un gran porcentaje de evangélicos blancos en este país. Nos ha despertado el llamado al evangelio bíblico, que es para personas de todas las lenguas, tribus y los confines del mundo. Keener va a decir lo consiguiente: en el mismo apartado de la fuente, el Espíritu Santo y la justicia social, perspectivas globales interdisciplinarias, escritura y teología, hablando sobre el tema del pentecostalismo también, las iglesias pentecostales afroamericanas y latinas, las buenas nuevas de Jesucristo fortalecen el discipulado entre los fieles y contra las condiciones sociales opresivas y más exactamente racistas. Para estos hermanos y hermanas, la justificación del alma individual y del corazón personal siempre ha estado interconectada con la justicia social. ¿Esto significa salvación por obras? No, significa que una persona que ha sido justificada va necesariamente a hacer justicia, va a buscar la justicia en el mundo, va a movilizarse a ayudar a la viuda, a ayudar al huérfano, a ayudar al necesitado, a ayudar a aquella persona que está siendo oprimida. ¿Por qué? Porque algo dentro de sí, que es la imagen del Hijo que se está formando gracias al Espíritu Santo, lo mueve a ello. La justificación no tiene solamente que ver con una cuestión soteriológica y salvífica, sino que tiene que ver con una cuestión que rondea todas las esferas de nuestra vida en un ambiente social y cultural. Y en África, ¿es verdad que los pentecostales ayudan más que las ONGs? Bien, el libro Pentecostalism and Development, que es de Dana Freeman, de la London School of Economics, argumentó que el pentecostalismo hizo más por el alivio de la pobreza y el desarrollo comunitario que todas las organizaciones internacionales de ayudas, que todas las mismísimas ONGs que ayudan a África. Y él ya va a decir, los pentecostales se han desempeñado consistentemente de manera más efectiva que las ONGs humanitarias. Son excepcionalmente efectivas para estimular la transformación y el empoderamiento personal, dando legitimidad moral para una variedad de cambios de comportamiento, reconstruyendo radicalmente familias y comunidades para apoyar nuevos valores y comportamientos. Después de todo, sin estos cambios, es difícil que ocurran cambios económicos y desarrollo comunitario. ¿Se entiende? El pentecostal no va a querer cambiar y transformar la cultura, no tiene una mirada positiva del futuro. El pentecostal está ocupado en ganar almas para Cristo, y esas almas van a conllevar, como bien decía, que la salvación no solamente es un aspecto soteriológico, en el cual somos salvos y listo, se acabó, sino que es un aspecto que es muchísimo más global, muchísimo más imperante en todo lo que nos rodea, en todo lo que somos, y eso va a conllevar que una persona que quizás es un abogado, al haber nacido de nuevo, quiera hacer bien las cosas, no defraudar, no cometer fraudes. Una persona que quizás es alguien que tiene que ayudar o no a una persona a que le quiten la casa, él va a hacer justicia, va a tener un impacto social muy grande. Y entre las clases populares, si tengo a mi vecino que está pasando necesidad, voy a ir y voy a ayudarlo. Es un cambio radical de transformación, una metanoia, un arrepentimiento total del corazón en el cual el pentecostal, como todo el cristianismo siempre ha creído, va a cambiar. Y eso va a tener obviamente un impacto social. Al mismo tiempo, los sociólogos Donald Miller y Tetsuano Yamamori crearon un proyecto de investigación para investigar a las iglesias del país, que brindaban programas sociales para personas vulnerables,
y encontraron que el 80% de estas iglesias eran pentecostales o renovadas. Por renovadas se entiende, obviamente, a aquellas iglesias que han adoptado la continuidad y vigencia de los dones espirituales ahora, para la actualidad. Es decir, creen que los dones siguen vigentes y es una realidad que ellos pueden vivir y experimentar y está reglamentada mismo en las escrituras. No es un invento, en diferencia de aquellas iglesias que son cesacionistas y creen que los dones no continúan. Entonces, Biller y Yamamori van a utilizar el término pentecostal progresivo, ¿m? Para designar a un cristiano pentecostal que está socialmente involucrado con su comunidad local para ayudar a los demás. Miller señala que, uno, el pentecostalismo progresivo, aunque muchos van a decir progresista, pero no en un mal término como se conoce hoy en día, vamos a aclarar eso. Pero el pentecostalismo progresivo se destaca más en los países en desarrollo que en Occidente, en vías de desarrollo que en Occidente, es decir, neopentecostalismo. ¿Mm? ¿Por qué se dice esto? Porque generalmente el neopentecostalismo se da en aquellos países que están desarrollados. La teología, tanto énfasis en la teología de prosperidad, acaba relegando a un segundo plano el fenómeno del pentecostalismo progresivo. Los países, principalmente, por donde surge la teología de la prosperidad en Estados Unidos, un país desarrollado, un país de primer mundo. En cambio, el pentecostalismo progresivo se da principalmente en países como Latinoamérica, en los países de Latinoamérica, se da también como en el continente africano, se da en países que están en vía de desarrollo, que son de tercer mundo. En segundo lugar, el pentecostalismo dignifica a las mujeres y a los más pobres, enseñando que están hechos a imagen de Dios y por lo tanto tienen derechos garantizados. ¿Por qué? Porque son seres humanos hechos a imagen de Dios. Por lo tanto, ellos deben reclamar sus derechos. Por la fuerza, no, sino en un intento comunitario de ayuda, de acción social. En tercer lugar, la idea de que los pentecostales solo se preocupan por la salvación del alma e ignoran la transformación social es una falsa dicotomía, ya que es común verlos ayudando a la gente a salir de problemas como la drogadicción y denunciando la corrupción política. Y ahí pueden también leer su libro Global Pentecostalism. Es un librazo. Una recomendación de lectura por si quieren conocer: De Asos a África y a las Naciones, de Denzel R. Miller. Este librito, el autor busca devolver a la iglesia pentecostal en África sus poderosas raíces misioneras. El autor cree que la iglesia pentecostal en África ha llegado a una encrucijada con dos caminos divergentes por delante. Uno es el camino de la autocomplacencia personal, que permite salud, riqueza y prosperidad a todos los que lo sigan, es decir, neopentecostalismo, teología de la prosperidad. El otro es el camino de la misión. Y según el autor, este es el camino del auténtico pentecostalismo. Su mensaje es: Cristo murió por todos los pecados de toda la humanidad y ha llamado a su iglesia, incluida la iglesia en África, a llevar ese mensaje a las naciones antes de su regreso. Así que es una lectura que es literalmente obligatoria si quieren conocer más sobre el pentecostalismo en África, pentecostalismo principalmente clásico, y su también interconexión con las iglesias del Espíritu. Ahora, si ha llegado este video, quizás la crítica no va a faltar. Si eres un antipentecostal, quizás afirmes: es que el pentecostalismo africano se ocupa de lo social, pero no es sano porque permite cualquier aberración, hablando obviamente en términos de doctrina. Voy a contarles una anécdota histórica que ha pasado no hace mucho. Y es que cuando la iglesia pentecostal de África, llamada Rojo, comenzó un movimiento de vigorosa expansión misionera llamada Vineyard Rojo, religión del espíritu, afirmando que tras el asesinato de su líder llamado Mango en Musanda, este fue un sacrificio que expió sus pecados y abrió el cielo para los africanos, llegando a orarle, llamándole nuestro Salvador, ya que había inaugurado una nueva era en la que el reinado del Espíritu Santo en África estaba llegando, y los líderes pentecostales de la iglesia local y las autoridades misioneras norteamericanas
Enseguida pusieron freno al avivamiento, entre comillas, y lo prohibieron. El pentecostalismo en África entonces está marcado por los cismas en cuestiones como estos. Y también por el racismo, las imposiciones culturales europeas, etc. Así que eso de que el pentecostalismo africano no es sano porque permite cualquier aberración es falso. En el pentecostalismo hay un pentecostalismo clásico, su interconexión con las iglesias del espíritu, al mismo tiempo entre los neopentecostales mismos tienen aberraciones al sincretismo de las religiones africanas, por si no lo sabía. Prepararé un video sobre ello. Así que esto es un gran error. Debemos entender que el continente africano es un continente enorme y no podemos basarnos simplemente en hechos dispares y generales. Así que bien, si te gustó el video, te invito por favor que si quieres puedas dar un apoyo a esta página. Esto que hago es de corazón, de amor para ustedes. Tengo una familia, tengo también mis estudios, mi trabajo y es un tiempito que yo hago. Si quieres colaborar, es algo de corazón, no pongo un límite por el cual quieras colaborar. Les dejo, si eres de Argentina, que es mi país natal, en donde aquí vivo, mi Mercado Pago, ahí tienes mi alias, mi CBU, y si eres de afuera de Argentina, puedes colaborar a través de PayPal de manera internacional, tienes los links mismo en la descripción. Así que espero que haya sido un gran video para ustedes, que les haya sido de mucho interés y que al mismo tiempo hayan podido aprender un poco más sobre el pentecostalismo en cuanto a lo que es su impulso social. Dios los bendiga.